Es considerado el mejor jugador de la historia de la NBA, más influyente de la historia del deporte y protagonista de una de las más grandes dinastías, los Chicago Bulls. Ganador de 6 campeonatos, 6 MVPs de las finales, 10 veces campeón de anotación de la liga, entre muchos otros galardones durante su carrera. Pero todo esto no hubiera sido posible sin una persona en su vida, un guía, un mentor, un coach que supiera manejar su talento, sus ganas de ganar e incluso su ego. Esa persona se llama Phil Jackson. Esta es la historia de cómo Phil, de la mano de Jordan, lograron hacer una de las más grandes dinastías de la liga, logrando obtener todo el éxito posible en la NBA, y la forma en que Phil fue fundamental para el éxito de Jordan. Quédate para que lo descubras, pero antes un poco de contexto. Phil Jackson nació el 17 de septiembre de 1945, creció en una familia deportiva y comenzó a jugar baloncesto en la escuela secundaria. Asistió a la Universidad de Dakota del Norte, donde tuvo una carrera destacada, lo que le valió para ser seleccionado en el draft de la NBA. Lo eligieron los Knicks de Nueva York en 1967 en el pick 17 de la segunda ronda. Fue un jugador versátil y de rol. Se desempeñaba principalmente a la defensa y hacía notar su inteligencia en el deporte, algo que le vendría bien en el futuro. Durante su tiempo con los Knicks ganó 2 campeonatos de la NBA en 1970 y 1973. Era conocido por su estilo de juego sin balón y su habilidad para moverse en la cancha. Esto le permitió ser un complemento valioso para estrellas como Willis Reed y Walt Frazier. Se retiró en 1980 con los Brooklyn Nets y durante los 12 años que jugó en la NBA promedió 6.7 puntos, 4.3 rebotes y 1.1 asistencias. Como pueden ver, nada impresionante. Un jugador de rol enteramente. Sin embargo, como ustedes probablemente saben y como lo dice en el título del video, no se destacó por su juego en particular, sino por lo que vendría años después de retirarse de la liga. En 1982, 2 años después de dejar de jugar, comenzaría como coach en ligas menores en la CBA, una liga menor estadounidense con los Albany Patrons. A este equipo lo llevó a conseguir su primer campeonato 2 años después de integrarse a él en 1984, e incluso un año más tarde fue nombrado como coach del año. Después continuó su camino y carrera como entrenador en Puerto Rico en la Liga Nacional Superior de Puerto Rico o BSN. Entrenó a los Piratas de Quebradillas y a los Gallitos de Isabelas en los pocos años que estuvo en Latinoamérica. Phil quería regresar a la NBA, pero había tenido problemas debido a su forma de ser. Era muy suave para lo que la NBA quería. Lo había demostrado durante sus años de juego y esa fama se le había quedado en la liga. Era muy empático, demasiado compasivo como para que le dieran una oportunidad en la NBA. Fue hasta 1987 cuando por fin a Phil Jackson se le dio la oportunidad en la NBA de regresar como coach asistente de los Chicago Bulls, y fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado. Esta decisión directamente del famoso Jerry Krause. Entró como coach asistente de Doc Collins, pero esto no duró mucho, ya que en 1989 Collins fue despedido y Jackson tomó el timón del barco. Lo ascendieron como head coach de los Bulls y comenzó el mayor reto de su vida hasta ese momento. Cuando llegó Phil Jackson al equipo en 1987, casualmente llegó drafteado Scottie Pippen y se recuerda como el primer año en que los Chicago Bulls llegaron a los playoffs después de una década. También coincidió en que fue la mejor temporada en la carrera de Michael Jordan, promediando números de videojuegos: 37.1 puntos, 5.5 rebotes, 5.9 asistencias, 3.2 robos y 1.6 tapones. Una locura. Aunque a pesar de esas grandes actuaciones no lograron avanzar mucho en las eliminatorias. Fue hasta 1989 que Phil tomó el mando y no bastó mucho para que todo comenzara a florecer. Phil implementó un estilo de juego que revolucionaría la NBA y que sería imparable para los demás equipos. Un estilo de juego que duró décadas sin ser vencido a pesar de que los demás entrenadores lo conocían: el famoso triángulo ofensivo. Una estrategia táctica en la que el mismo Phil decía premiar la creatividad, ya que liberaba a los jugadores de memorizar una jugada en específico y con ello forzar a ser creativos en la forma de moverse en la cancha. Debido a esto, fue tan difícil de defender. Además de la estrategia táctica, Phil Jackson fue un general desde el inicio de su carrera como coach, con Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright y demás jugadores. Sin embargo, un general no tan tradicional, ya que creía firmemente en la meditación y el zen. Estos mismos los aplicaba en sus entrenamientos con sesiones de yoga y meditaciones constantes para armonizar y brindar una zona de espiritualidad en la cancha. En la primera temporada de Phil como coach de los Bulls tenían un reto gigante: vencer a los Detroit Pistons. Ellos venían de vencerlos en las semifinales de conferencia y quedar campeones sobre los Lakers de Magic. La temporada de 1989 y 90 se enfrentarían a ellos mismos en casi las mismas instancias. Finales de conferencia y una vez más quedarían eliminados en un juego 7 muy cardíaco.
Otra decepción y los Pistons eran bicampeones de la liga. Iniciaba la temporada del 90 y 91. El aura era diferente, se olía algo extraño en el ambiente. Algo que sugería el éxito de los Bulls. Era el segundo año de Phil al mando y tenía que demostrar que lo valía. Ya habían pasado por la derrota en 2 ocasiones entre los mismos jugadores en playoffs y una tercera vez sería una humillación gigante. Algo que simplemente no se podían permitir. Tuvieron una gran temporada, 61 victorias y 21 derrotas solamente. Clasificaban a los playoffs obviamente y tras las primeras 2 rondas ganaron fácil, barriendo a los Knicks y dándoles un solo partido a Filadelfia. Llegaban a las finales de conferencia y aquí comenzarían a sentir dudas los aficionados acerca de si ahora sí serían capaces de ganarles a los Detroit Pistons, los temidos Bad Boys que querían el tricampeonato. Nadie realmente pensaba que los Bulls serían capaces de hacer lo que a continuación te diré. Finales de conferencia de 1991, Bulls contra Pistons, Michael Jordan en contra de Isaiah Thomas, una riña que hasta el día de hoy está en el aire, jugadores que no se podían ni ver e incluso después de años de retirarse siguen odiándose. Thomas sintiéndose superior tras tener 2 anillos y aplastar en 3 ocasiones a Jordan, pero un ganador no se define por las veces que se cayó, sino por todas las veces que logró levantarse. Y fue así. Ese año llegaron a esas instancias y barrieron a los Pistons de Detroit 4-0. Aplastaron el equipo, algo que nadie pensaba. Se esperaba pues una serie reñida y peleada, sin embargo la mentalidad de los jugadores y la estrategia de Phil fueron mucho para ellos. Su época de fama y gloria había terminado y con esto comenzaba la de los Toros de Chicago. Avanzaron en contra de los Lakers de Magic, otro rival muy fuerte al cual tenían que hacer frente y sin muchas complicaciones realmente ganaron 4-1, consolidándose con esto como los reyes de la liga, los nuevos dueños y dejando claro que había comenzado una nueva dinastía en la NBA. Con este campeonato, el primero de Jordan y Pippen y el primero de la organización, también era el primero de Phil Jackson como entrenador, entrando a un grupo muy selecto de jugadores que habían ganado un anillo como jugador y ahora también como entrenador en jefe. Phil comenzaba su camino para convertirse en una leyenda de la liga. Durante la siguiente temporada el reto era el mismo, pero antes... Te quiero decir que estamos a pocos días de que inicie la temporada en la NBA y estaré transmitiendo todos y cada uno de los partidos en vivo y en directo y de forma completamente gratuita por Playback. Playback es una aplicación que tiene los derechos de transmisión completamente legales para poder verlos sin ningún problema. Ve a tu Play Store o App Store o simplemente entra en la computadora al sitio web de playback.tv/Basketball Legacy y sígueme por allá para ver todos los partidos en vivo y en directo cuando comience la liga. El link está en la descripción del video y en el comentario fijado y pues esto servirá para que la cotorriemos juntos. Así que ahora sí, continuemos. Como te decía antes del comercial, los Bulls tenían que mantenerse en el mismo nivel. Para este tiempo, los Bulls ya eran un poco temidos, no solo respetados, eran un equipo al cual no querían enfrentarse, y tanto los jugadores como la ética de trabajo que instauró Jackson era admirable, demostraban el compromiso de cada uno con el equipo. La mano dura de Phil en momentos cruciales hacía que a pesar de tener al mejor jugador del mundo, él lo respetaba. Sus entrenamientos estaban al nivel de esa superestrella, haciéndolo retarse a él mismo. Jackson usaba trucos para despertar a los jugadores y elevar su nivel de ingenio. Una vez hizo entrenar a los Bulls en silencio absoluto, otra vez lo hicieron con las luces apagadas. Le gustaba cambiar las cosas, variarle un poco, no tenerlos cómodos. No quería hacerles la vida complicada, pero tampoco quería que fueran unos flojos. Quería prepararlos para lo que viniera, lo que pudiera ocurrir en una cancha de baloncesto. Una filosofía un poco extrema, pero efectiva, y por ello nadie le reclamaba. Ganaron las finales del 92, su segundo anillo consecutivo, la dinastía continuaba y el miedo aumentaba. En 1993 repetían la dosis y se coronaban como tricampeones de la NBA. 3 Larry O'Brien al hilo, algo que no se hacía desde los Boston Celtics en 1966. Estaba en la cima de la gloria y la fama, pero una decisión cambiaría esto. Jordan había perdido a su padre en esas finales a causa de un secuestro y su homicidio. Esto derrumbó a Jordan y fue lo que le hizo tomar la decisión de retirarse de la liga para incursionar en el béisbol, lo que su padre siempre había soñado. Para Phil fue difícil, pero lo entendió. Perder a su mejor jugador después de estas grandes actuaciones y de estar ganándolo todo, estar haciendo historia y sin un rival claramente difícil para frenarlos, pero perder a su líder podía costarles seguir ganando. La temporada siguiente, 93 y 94, Phil necesitaba comandar con el ejemplo, con una actitud de que todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Aún así se tratara de Michael, el mejor jugador de la liga. Los Bulls necesitaban
Necesitaban de un líder y Scottie pasó a tomar ese papel. La temporada no fue desastrosa, ganaron 55 partidos y perdieron 27, llegaron a playoffs y cayeron ante los Knicks en finales de conferencia. Se notó que necesitaban a ese líder que respondiera en los momentos de importancia. Siguiente año, 94 y 95, comenzaban trastabillados, batallando durante toda la temporada regular, pero una luz al final del túnel se acercaba. Phil no veía el camino y parecía ser necesario una estrella de ese calibre que liderara, y casi al final de la temporada llegaría un viejo conocido. Regresaba del retiro Michael Jordan para los últimos 17 partidos de temporada regular, que con su ayuda lograrían entrar a playoffs ganando 13 de esos 17 partidos y terminando con un récord de 47 ganados y 35 perdidos. En las eliminatorias llegando a las finales de conferencia en contra del Orlando Magic de Shaq, que venían de tener el mejor récord en la NBA, pero perdiendo ante ellos. Usualmente tras la temporada de la NBA, Michael se tomaba un descanso, pero cuando perdieron en contra del Magic, le dijo a su entrenador Tim Grover: "Nos vemos mañana". A pesar de la eliminación, todo volvía a ser claro para la próxima temporada: recuperar el trono, acompañado de la guía de Phil y el liderazgo de Jordan. Para la temporada de 1995 y 96, el elenco de Phil Jackson tuvo caras nuevas con respecto al plantel que había logrado el tricampeonato anterior, entre 1991 y 93. En las incorporaciones estaba Steve Kerr, Ron Harper y Tony Kukoc, por decir algunos, pero también había un nuevo jugador que formó un nuevo Big Three junto con Jordan y Pippen: Dennis Rodman. Rodman arribó vía intercambio con San Antonio Spurs para dejar atrás los conflictos que tuvieron durante los enfrentamientos entre Detroit y Chicago. Esa temporada fue mágica, fue la mejor temporada en la historia para un equipo hasta ese momento. Terminaron con un récord de 72 ganados y solo 10 perdidos. El rigor era indescriptible y ganarles era todo un reto. Pocos equipos lo consiguieron. Phil Jackson y los Bulls mantuvieron ese récord durante 2 décadas, hasta que un jugador del mismo equipo de los Bulls lo rompió, pero ahora como coach. Déjalo en los comentarios si es que sabes quién es. En esos playoffs, Chicago comenzó barriendo a Miami de Alonzo Mourning 3-0, pasaron en contra de los Knicks a las semifinales de conferencia y los aplastaron 4-1, estaban intratables, y luego a las finales de conferencia e iban por la verdadera revancha en contra de Orlando. Pero ahora en un panorama completamente diferente al año anterior, y se los hicieron saber. De hecho, Horace Grant, que había ganado el tricampeonato con ellos, ahora estaba en el Magic y dijo: "Si conoces a MJ tanto como yo lo conozco, sabías que lo único que iba a pensar en el verano era en el Orlando Magic. Eso era todo, no teníamos chance". Y así fue. Los Bulls aplastaron al Magic 4-0. En las finales se enfrentaron a los Seattle Supersonics de Gary Payton y Shawn Kemp y los derrotaron 4-2. La gloria estaba de vuelta en Chicago. Phil había cumplido el reto de devolver el trono al rey, a Michael Jordan. Aquí había mucha incertidumbre. ¿Volverían a ganar? ¿Será que fue solo un campeonato y ya? ¿O repetirán? La gente podía esperarlo todo. ¿Qué más daba? Ya habían ganado 3 al hilo anteriormente. Y sí, como tú lo sabes, eso volvió a suceder. Ganaron 2 campeonatos seguidos más, el segundo tricampeonato para Phil, para Jordan, para Pippen y para los Bulls. Se consolidaron como la más grande dinastía de esa época y crearon leyendas en torno a ese equipo. Phil acumulaba 8 anillos, 6 como entrenador en jefe y 2 como jugador. Ya era reconocido más por su papel como coach que como lo hizo al jugar en la liga, y con justa razón. Tras su último campeonato, la directiva de los Bulls ya no quería renovarle el contrato. De hecho, en su último campeonato tenía un ultimátum: ganes o pierdas, tú te vas. Y así fue. Todo lo que sube tiene que bajar y toda gloria llega a su fin. Los Chicago Bulls se desmoronaron, Jordan se volvió a retirar, Pippen se fue a los Rockets y Phil estaba desamparado. Pero aquí comenzaría su segunda etapa como coach y con un reto aún mayor, un reto al que no sabía que se metía. Michael Jordan no se hubiera retirado en 1999 si Phil Jackson hubiera seguido dirigiendo a los Bulls. Ya que no lo renovaron, Jordan se retiró por segunda vez. Phil al año siguiente se unió a dirigir a Los Ángeles Lakers con Shaquille O'Neal como la estrella, el centro más dominante, y Kobe Bryant como una estrella en ascenso con el objetivo de ser la cara de la liga. Pero ¿se imaginan a Jordan y Kobe jugando juntos? Pues Phil Jackson en algún momento intentó persuadir a Jordan de una hipotética llegada al quinteto de California. Phil Jackson estaba hablando con Michael sobre salir y ayudar a los Lakers en la práctica, y luego sugirió: "Ustedes pueden jugar en un 1 contra 1. Kobe no se echó para atrás, quería jugar, y tuvieron un poco de ida y vuelta ahí. Luego, cuando salieron del edificio,
video, Michael dijo: ¿sabes? Realmente respeto a ese niño, realmente lo respeto. Esto lo dijo Ahmad Rashad, quien era uno de los periodistas más allegados a Jordan. Pero bueno, ver a Kobe y a Jordan jugando juntos obviamente nunca pasó. Ahí terminaba la etapa de Jordan y Phil como pupilo y entrenador. Después de un gran éxito, 6 temporadas ganadas, muchísimas victorias y una leyenda en torno a ellos dos. La historia de Phil siguió con los Lakers, y si quieres saber más de cómo continuó todo eso, te dejo este video de aquí para que vayas y lo veas. Te veo por acá.